pues el gobierno nacional creó el Estatuto de Protección para el resguardo de migrantes venezolanos, para regularizar migrantes venezolanos. Este estatuto se dice que va a tener una acción inmediata, pero esta situación que se da un año para que los venezolanos interesados pues puedan generar su registro y de paso legalizarse en el país, da un espacio de 10 años para que los ciudadanos puedan residir aquí en Colombia. ¿Cómo cae en este momento en cada uno de los sectores de frontera, en esos municipios de frontera, en esos departamentos de frontera, en esos donde los gobernantes pues han hecho lo propio como para minimizar la presencia de migrantes? Ahora, ¿qué puede estar sucediendo? ¿A quién le preguntamos, William? Porque esto nos atañe a Arauca, atañe a Casanare, a mismo Boyacá, donde se hace tránsito de cientos de personas venezolanas de manera diaria. Está en línea con nosotros para darle algo de contexto a este tema el doctor John Mario González, docente, analista político y columnista de El Tiempo. Doctor John Mario, tenga usted muy buenos días y bienvenido a Contacto Noticias. Muy buenos días, muchas gracias a Marta y no sé con quién más tengo el gusto de hablar. Está William, está Carlos, doctor. Gracias. Hola William y Carlos, gracias. Buen día. Pues, doctor, este estatuto presentado por el señor Iván Duque, presidente de Colombia, tendrá una vigencia de 10 años y conmina a que las personas interesadas, migrantes, se registren, tengan esa posibilidad de residir en nuestro país hasta por 10 años y es prorrogable. ¿Eso qué implicaciones tiene ahora en la situación social, económica, de seguridad? Ustedes como analistas, ¿qué proyectan en este momento esta situación? Pues mira, el tema me causó sorpresa, no tanto por lo avesada de la decisión, que en cierta forma es avesada. Argentina y Perú han iniciado un proceso de regularización de inmigrantes venezolanos en su territorio, sí, pero no tiene la dimensión o el alcance de la colombiana, ¿cierto? Esto de regularizar cerca de 1 millón de los 1.7 millones de inmigrantes venezolanos en Colombia es ciertamente una apuesta, digamos, gruesa para el conjunto de los recursos que Colombia tiene, de las afugias que tenemos. Pero lo que me causa curiosidad es que hace apenas unas semanas decía el gobierno que no iba a proporcionar la vacuna a los inmigrantes irregulares y ahora sale con esto. Algo debió pasar en el camino, entonces pues yo creo que nos falta información. Ajá. Una razón puede ser, digamos, que el gobierno entiende que un proceso de vacunación masiva sin atender a la población irregular sería un problema sanitario, digamos, de mediano y largo plazo, sin posibilidad de resolver, y que si no se regulariza la población, ese proceso de vacunación, por generoso que sea, pues tampoco va a funcionar, ¿cierto? Sí. Es decir, si tú tienes una población de 1 millón de ciudadanos que no están vacunados, pues las dificultades son grandes. Te pongo un ejemplo, en Israel han vacunado ya el 55% de la población y sin embargo los casos están muy arriba, entonces ahí hay unos problemas. Lo otro pudo haber sido, digamos, una especie de zanahoria que brinda la comunidad internacional, que no sabemos, es decir, con cuántos recursos se comprometió Naciones Unidas a colaborarle al gobierno colombiano para, digamos, el proceso de vacunación, seguramente unos apoyos para todo el tema del acceso a educación y salud, que no seguramente serán recursos de apoyo en el largo plazo, pero por lo menos de corto plazo, posiblemente la comunidad internacional se meta la mano al drill. Habría que ver también qué jugada política o qué intencionalidad de fondo política tiene esto. Recordemos que el presidente Iván Duque quedó muy aislado en una política fracasada frente al gobierno de Venezuela, lo dijimos desde hace 2 años, incluso más de 2 años, que esto del muro de contención frente a Maduro
mientras el gobierno pretendiera inmiscuirse en asuntos internos de Venezuela, iba a ser una equivocación. Sí. Entonces, el gobierno colombiano se quedó muy aislado en América Latina en este momento. Por ejemplo, en Ecuador vamos a tener gobierno de izquierda, Luis Arce llegó a Bolivia, Argentina, México son el eje ahora en América Latina y son gobiernos de izquierda. Entonces, posiblemente responda como una especie digamos, de alineamiento con Washington, un mensaje al nuevo gobierno en Estados Unidos para buscar a través de estas medidas como un posicionamiento de Colombia con miras a la estrategia que adopte Estados Unidos frente a Venezuela. Yo creo que ahí hay muchos elementos, hay unas implicaciones sin dudas enormes ya en cuanto a temas de criminalidad, en cuanto a temas de acceso a servicios. Tiene un lado humanitario, por supuesto, que hay que celebrar, tiene un tema histórico, digamos, de devolución de favores que recibimos en el pasado frente a Venezuela, pero también tiene unos riesgos, porque es que en estos procesos de regularización lo que sucede normalmente es que se convierte en un efecto llamada hacia nuevas olas de migrantes. Yo creo que Colombia no da más, estamos en unos índices de desempleo terribles, catastróficos, que nos va a tardar no un año, sino 5 o más años en revertir, teniendo pues suerte. Y si hay unos efectos de llamadas de nuevos inmigrantes, pues la situación se complica aún más. Yo entiendo que tener una población irregular tan grande, pues tiene incidencias en el aumento de la criminalidad, porque eso genera unos marginamientos de gente que no puede acceder al trabajo formal. Ya de por sí Colombia tiene unos índices de informalidad demasiado altos. Entonces, yo creo que hay que leerlo con calma, apenas están llegando los primeros datos, sí. Pero en principio yo no me atrevería a decir que la medida sí es un poco avesada. Sí, señor. Pues esta es la realidad de lo que está pasando en este momento en Colombia. Entonces, con este estatuto, me imagino, alcaldes, gobernadores y secretarios de gobierno les cambia ahorita la ruta de acción. Ahora no es como buscar el transporte, los buses para sacarlos a frontera. Ahora es venga a ver cómo los vinculamos al CISBEN, cómo los vinculamos a educación, cómo les prestamos el servicio en salud. Ahora viene la otra arista, la competencia laboral dentro de propios inmigrantes. O sea, aquí la cosa cambia radicalmente para las administraciones municipales y para la voz de mando del señor Iván Duque, porque suponemos que esto del estatuto vendrá también con recursos. ¿Los hay o no los hay, doctor? Pues a ver, ya de por sí los servicios sociales básicos, digamos, no se les puede negar a los venezolanos en Colombia. Es decir, una atención médica de emergencia, cosas por el estilo, pues ya han, digamos, estresado nuestro sistema de salud. Y Colombia gasta al año una suma importante, significativa en la atención de nuestros hermanos venezolanos, que va a expresar aún más, digamos, el esfuerzo que hay que hacer en materia fiscal para el CISBEN y, digamos, el desbalance que hay entre el régimen subsidiado de salud y el régimen contributivo. Es decir, tenemos muchos más colombianos en el régimen subsidiado de salud, esto es en el CISBEN, que en el régimen contributivo. Así es, y eso no estaba previsto. Entonces, claro que hay una presión. Sin embargo, también hay un tema de realismo, y es que por la enorme frontera que tenemos con Venezuela, esto en la práctica se ha convertido en imposible de controlar. Es muy distinto, digamos, en el caso de Perú, donde ha desplegado militares e incluso armamento pesado del ejército peruano a la frontera con Ecuador para impedir la entrada de más migrantes venezolanos de manera irregular. En el caso colombiano, aunque los alcaldes hagan esfuerzos que tú mencionas de traslado de venezolanos irregulares a otros municipios o la frontera, pues la verdad es que de fondo eso es una tarea casi imposible de controlar. Entonces,
Yo diría que en el fondo los venezolanos, o en el fondo no, en realidad los venezolanos están compitiendo por los pocos trabajos que hay ya de hecho, es una situación de hecho. Entonces yo creo que, digamos, yo no lo veo tan grave en la medida en que, pues, digamos, ayuda un poco más a las políticas públicas, tener la población identificada. De pronto esto se convierte en un aliciente para disminuir la criminalidad en ciertos, digamos, sectores de venezolanos que no están dedicados a actividades legales. Eso pudiera ser, ojalá. Yo veo lo preocupante para mí, uno de los temas preocupantes es la alta tasa de desempleo que tenemos en Colombia y la alta informalidad. Es decir, es una presión ahí. Porque ya la educativa y la de salud, pues esa, en mi opinión, ha estado allí desde hace unos 3, 4 años. Entonces, pues no va a cambiar mucho las cosas de fondo, pero sí, pues va a haber muchas más dificultades en encontrar, para ciertos sectores de la población, sobre todo los menos calificados en Colombia, para encontrar opciones de empleo formales, ¿no? Pues doctor, gracias por estar en Contacto Noticias y regalarnos este prisma de cómo se ve a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel territorial esta nueva decisión que ha tomado el gobierno frente al estatuto para los migrantes y los beneficios que trae para ellos en cuanto a la residencia y muchas aristas que pues siempre lo habían luchado y ahora se van a ver directamente beneficiados, digámoslo así, al exigirle a una autoridad colombiana, vea, yo estoy al día, tengo mis papeles, necesito vincularme al CISBEN o a la parte de educación o a la parte de salud, que se hacía, pero no se hacía de manera formal y es entendible, porque las condiciones de cada municipio son bastante críticas, bastante estresantes, no hay recursos, y hay una competencia gigante en la parte laboral. Pues doctor, muchas gracias. Marta, sí, no, gracias a ti. Este es un tema muy complejo. A mí me parte el alma, por ejemplo, cuando iba a República Dominicana y veía la especie del apartheid que hay allí en República Dominicana para los haitianos. Recordemos que en República Dominicana, aun si los haitianos nacieron en suelo dominicano, no tienen derecho a la nacionalidad, ¿cierto? Eso ha sido muy criticado durante muchos años por la comunidad internacional. Lo que pasa es que es un tema no muy conocido. Entonces esta decisión del gobierno colombiano le pone un poco de presión también a ciertos países latinoamericanos de regularizar también la situación de los hermanos venezolanos. Ahí hay un tema, digamos, humano, pero también entendamos que tenemos un problema de grueso calibre de revertir la pérdida de bienestar que tuvimos en el último año y que habíamos ganado durante una década, un poco más, en Colombia en reducción de pobreza y de extrema pobreza, y tenemos un reto muy por delante. Entonces, habrá que analizarlo y tú tienes la razón, los gobiernos locales van a estar necesitados digamos, de tomar decisiones correctas porque la situación no es fácil. Y gracias a ti, gracias a Carlos y a Wilson. Pues él es el doctor John Mario González, académico, periodista, analista político internacional, y hoy está con nosotros para hablar de este tema, de lo que significa en este momento el Estatuto de Protección para regularizar los migrantes venezolanos. Pues a él y a toda nuestra amable audiencia le damos las gracias.